Hola a todos, muchas gracias por estar aquí en el webinar Cómo escribir para la iglesia, un webinar de Coalición por el Evangelio. Mi nombre es Ana Ávila, soy editora senior en Coalición por el Evangelio. Estoy muy contenta y muy honrada de poder estar aquí con ustedes, platicando un poco acerca de cómo podemos servir a nuestros hermanos de la iglesia a través de la palabra escrita. Vamos a dar unos minutos para que más gente pueda unirse a nosotros. Confírmenos que todo se escucha bien, comenten de dónde nos están escuchando y compartan por favor el webinar para que más personas puedan unirse a nosotros. Bueno, en lo que esperamos que más personas se conecten, vamos a introducir un poquito acerca de los puntos que vamos a estar hablando durante nuestro tiempo juntos. Este es un webinar bastante básico para aquellas personas que están pensando que quieren servir a la iglesia, que les interesa el tema de la escritura, pero no saben bien por dónde empezar. Vamos a compartir con ustedes algunas cosas que los van a ayudar a empezar a escribir. Eso es lo que queremos hacer, compartir información relevante que pueda ayudarlos a salir de esa como duda o miedo y que puedan empezar a poner las palabras en el papel, porque para aprender a escribir es escribir. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del proceso de cómo escribir un artículo para la web. Para empezar, en Coalición nos especializamos en eso. Cada día estamos sacando nuevos artículos para la web. Vamos a hablar un poco acerca de ese proceso. Vamos a tener un tiempo después de preguntas y respuestas sobre este proceso que presentaremos. Después vamos a estarnos conectando con Jairo Namnun, nuestro director ejecutivo. Y él nos va a estar hablando un poco acerca del papel del escritor en la vida de la iglesia. ¿Por qué quisiéramos tener escritores cristianos para empezar? Y también vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas con Jairo, así que les animamos a que comenten sus preguntas para poder saber más o menos qué es lo que les interesa saber y hablar un poco más detalladamente respecto a esas cosas. Después de que Jairo nos ayude con nuestras preguntas, vamos a volver hacia acá y vamos a hablar un poco acerca del carácter del escritor. Es un asunto muy importante, especialmente cuando hablamos de escribir para la iglesia, desarrollar nuestro carácter. ¿Qué características debe tener la vida interior de un escritor para poder servir de manera efectiva a la iglesia? Porque no solo se trata de tener sentido cuando uno escribe, aunque eso es definitivamente muy importante, pero todo empieza desde un corazón transformado, desde un carácter maduro, piadoso, reverente al Señor. Y bueno, también queremos hablar un poquito de eso. Y vamos a tener al final igual otro tiempo con Jairo y conmigo de preguntas y respuestas sobre este tema del carácter del escritor. Así que les animamos una vez más a que no dejen de compartir con nosotros sus preguntas y que compartan este webinar para que más personas puedan unirse con nosotros hoy. Bueno, me presento una vez más. Mi nombre es Ana Ávila, soy editora senior en Coalición por el Evangelio. Mi trabajo es escribir artículos, editar artículos para Coalición, es una de mis principales responsabilidades y he aprendido un poquito de qué se necesita para escribir para la iglesia y estoy muy contenta de poder compartirlo con ustedes hoy. Empecemos con el tema antes de escribir. ¿Qué necesitamos antes de sentarnos y ponernos frente al computador o frente a la libreta, la pluma y el papel? ¿Qué necesitamos? Yo creo que una de las cosas de las que no se habla mucho, pero es crucial para cualquier editor y escritor, es alimentarse bien. Y de ahí parte todo, porque no podemos dar lo que no hemos recibido. Y es algo crucial en la vida de un escritor, alguien que quiere dedicarse a compartir verdades a través de la palabra escrita con otro, que esté alimentándose de palabras de verdad él mismo primero. Entonces, si tú estás considerando dedicarte de manera profesional o de manera parcial a escribir para bendecir a otros, necesitas tomar muy en serio este asunto de alimentarte bien. ¿Qué estoy leyendo? Y por supuesto, empezamos con lo más importante, la palabra de Dios. Un escritor tiene que estar en constante alimentación de la palabra, tiene que estar llenándose de la escritura cada día, llenándose de la verdad del Señor para tener algo que ofrecer a otros. Entonces, si estás pensando en escribir, pero no estás leyendo la palabra, bueno, ese es un lugar vital para empezar. Necesitas alimentarte bien. Y por supuesto, no solo la palabra,
los escritores necesitamos leer sobre aquellas cosas que queremos escribir. Si quieres escribir libros, tienes que leer libros, buenos libros. Si quieres escribir artículos, necesitas leer artículos, leer esas cosas que a ti te gustaría algún día escribir y estarte alimentando de esas cosas que van a estimular tu mente, que te van a retar tus ideas y a pensar de manera diferente. Entonces es crucial que como parte de tu día a día como escritor estés teniendo momentos concretos, no nomás esporádicamente, por aquí, por allá, cuando tengas ganas, sino que sea parte de tu vida diaria, alimentarte bien de la palabra y de otros buenos libros. Y bueno, otra cosa antes de escribir es que tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos escribir. Una vez escuché que alguien decía que para escribir bien se necesita tener algo que decir y saber decirlo bien. Y la primera parte muchas veces no nos detenemos a pensar en eso, que necesitamos tener algo que decir. Muchas personas dicen, me encantaría escribir. Ok, ¿qué quieres escribir? ¿Qué quieres compartir? ¿Qué tienes que enseñarle a otros? Y muchas veces vienen ideas a nosotros. Me gustaría escribir un artículo sobre el matrimonio o sobre para los pastores, muy general. No tenemos algo concreto. Entonces necesitamos también dedicar tiempo a definir exactamente qué es lo que quiero compartir. Y eso lo podemos hacer de muchas maneras. Podemos tener reflexión personal en un diario, porque no todo lo que escribimos se tiene que publicar. Eso es también muy importante. Puedes compartir con otros ideas que estás teniendo y escuchar su retroalimentación para ver, ok, esto es una idea que vale la pena explorarla un poquito más y a lo mejor se puede convertir en un artículo o dos. Y trabajar esas ideas que a veces están muy nebulosas y abstractas, hacerlas algo concreto hasta que tengamos una idea bien clara que podamos definir en una oración sobre qué es lo que queremos compartir, tener algo claro que escribir. Y bueno, eso es solo una pequeña introducción a la parte antes de sentarnos a escribir. Y ahora mismo vamos a hablar un poco sobre el proceso de escribir. Ok, ya tengo esta idea, ya tengo más o menos claro qué es lo que quiero decir, por dónde empiezo. Y bueno, quiero ayudarte un poquito con esto. Vamos a ver aquí lo que tengo en mi pantalla. Aquí vimos que antes de escribir hay que alimentarnos bien. Hay que asegurarnos de tener algo para compartir. Y ahora vamos a ver las 4 etapas del proceso de escritura. Para estas 4 etapas tenemos un artículo muy breve en Coalición, que se los vamos a dejar aquí en los comentarios, sobre este proceso de escribir para que si quieren volver a retomar esta información la pueden encontrar ahí en nuestra página en Coalición por el Evangelio. Pero bueno, las 4 etapas del proceso de escritura. La primera, y si están apuntando, se llama el loco. Vamos a ponerle el loco. Y esta es la etapa en la que uno hace investigación, lluvia de ideas, escritura libre, como les decía, en un diario o algo así, conversaciones con otras personas. Y básicamente en esta parte del loco queremos definir qué es lo que quiero decir. Ya hablamos de que necesitamos tener una idea concreta que queremos compartir, pero ya en el loco vamos a trabajar hasta que tengamos toda la información que necesitamos, hasta que lo hayamos pensado lo suficiente como para poder definir esto que quiero decir en una oración clara, una tesis, una oración que pueda resumir mi artículo de manera concreta. Y ese es el objetivo de esta parte. Entonces aquí vamos a leer otros libros, vamos a escuchar quizá predicaciones o escuchar pláticas, podcasts, conversar con personas que tengan algo que decirnos respecto a este tema, sentarnos y escribir sin discriminación respecto a las cosas que vengan en nuestra mente. Esto es bien importante porque a veces uno quiere sentarse a escribir y que fluyan las palabras y que aparezca un artículo bien estructurado sin haber tenido este proceso de pensar y de recopilar información, y lo queremos hacer después, quizá queremos poner las ideas más o menos organizadas y después, voy a investigar qué artículo o qué cita bíblica o qué referencia puedo hacer para respaldar este argumento, por ejemplo. Y eso no, ese proceso tiene que ser antes, tenemos que estarnos, como decíamos, alimentándonos bien, recopilando toda esta información relevante al tema que queremos escribir.
y juntándola todo en un solo lugar. Y en esa etapa no hay juicio sobre lo que estamos poniendo en el papel, sobre las ideas que estamos pensando. No dejes que nada se te escape. Puede ser que vas a tener muchas cosas aquí que no vas a usar. Quizás se puede convertir esto en otro artículo diferente, no importa. Ahorita no estamos determinando esto sí, esto no. Simplemente es recopilar la información, fluir con las ideas y después de todo este proceso definir de manera concreta qué es lo que quiero decir en una sola oración. Y ahora vamos a la segunda etapa del proceso de escritura, que será el arquitecto. Diseñar, aquí diseñamos la estructura del artículo. Es bien importante que a la hora de ya tenemos, ya tengo lo que voy a decir, tengo la idea central que quiero transmitir a través de este artículo, ya sé más o menos cuántas palabras, quizá depende del medio en que lo voy a compartir, más o menos cuántas tiene que tener, ya tengo la información que va a respaldar las ideas que quiero compartir, ya hice un poquito de lluvia de ideas, de escritura libre para traer a mi mente todas las cosas que quiero decir. Ahora tengo que empezar a acomodar todo y darle un sentido a lo que quiero decir. Si en el loco terminamos definiendo qué es lo que quiero decir, en el arquitecto vamos a definir cómo lo quiero decir. ¿Cuál va a ser mi estructura? Bueno, ¿con qué idea voy a empezar? ¿Qué puntos principales voy a desarrollar a lo largo del texto? ¿Y con qué idea voy a concluir? Básicamente, introducción, desarrollo, conclusión. ¿Y qué argumentos voy a usar para cada parte? Entonces, es básicamente hacer un bosquejo de lo que yo quiero compartir y escribir. Todavía no me voy a poner a desarrollar cada idea, simplemente es armar un esqueleto para yo después ir vistiendo mi artículo. Y esto es bien importante porque a veces agarramos toda la información que solamente depositamos sin discriminación en el loco y queremos así como, ¿cómo le hago para hacer que todo esto tenga sentido? No, la parte que hiciste en el loco vas a dejarla a un lado un momento y ahora vas a desde cero empezar, esta es mi idea principal y voy a hacer una estructura para toda esta información que yo tengo acá, que ya recopilé, voy a acomodar y voy a darle un sentido coherente a lo que estoy diciendo. Tengo que identificar cómo van a fluir las ideas, lo que estoy diciendo acá conecta con lo que dije antes, etcétera, etcétera. Entonces es tener esa estructura, ese esqueleto para yo poder ir después armando mi artículo. No podemos saltarnos esta parte porque si no, no va a tener mucho sentido lo que digamos, no van a conectar las ideas. Entonces la tercera etapa tenemos el carpintero. Y esta es la parte más difícil. Ahora sí, escribe. Aquí ya tenemos las ideas generales que queremos transmitir, ya tenemos una estructura con qué voy a empezar, con qué voy a seguir y con qué voy a terminar. Ahora falta llenar todo ese bosquejo que tú ya hiciste, esa estructura. Y esta es pues la parte complicada porque aquí no hay de otra, no hay tips, no hay atajos, no hay nada más que sentarte y escribir. Y pues aquí vienen todos los retos del escritor, que no estoy motivado, que no tengo ideas, que me atoré, que no sé cómo decir esto. Y aquí el mejor consejo que puedo darte es simplemente déjalo ir. No tengas demasiada preocupación por si le estás diciendo de manera bonita, correcta, ni nada por el estilo, solo escribe. Después en la última parte que ahorita vamos a ver el jueves vas a poder reparar todas las cosas que quizá no están tan bien de lo que haces. Pero en el carpintero es simplemente usar la estructura que ya tenemos y escribir. Finalmente, como les decía, tenemos a el juez. Y esta es la parte de editar. Ahora, unos podrán decir, bueno, yo quiero ser escritor, no quiero ser editor. Y todos los editores que estamos viendo esto les decimos, por favor, tienen que editarlo, no nos pueden dejar todo el trabajo a nosotros. Un editor en una publicación como Coalición por el Evangelio o cualquier otra, te va a ayudar a fortalecer tu artículo y tu argumento, pero no te va a ayudar a que esté bien escrito. Tú tienes que aprenderte a editar a ti mismo. Y hay veces que nos ponemos el sombrero del juez cuando estamos en el carpintero y eso nos estorba mucho, pero hay veces que sacamos todo con el carpintero y mandamos el artículo o lo publicamos si no tenemos un editor y se acabó. Se nos olvidó el juez y los dos son errores igual de malos. Uno necesita, detenerse, hacer una pausa, un espacio y después regresar a ese artículo y decir, si ya dije
¿qué es lo que voy a decir en el loco? En el arquitecto dije, ok, ¿cómo lo voy a decir? Después estuve escribiendo con el carpintero. Ahora en el juez dije lo que quería decir de la manera correcta. Y aquí es donde no tenemos misericordia con nuestras palabras. Y eso es otra de las cosas que a la gente que nos gusta escribir nos cuesta mucho trabajo. Como es tan difícil ser vulnerable y sacar todas estas palabras al papel, no queremos eliminar nada, no queremos editar nada, no queremos cambiar nada. Ya así como lo hice, está muy bonito y está muy bien. Y no podemos hacer eso. Todos tenemos correcciones que hacer, y no nomás me estoy refiriendo a la ortografía y la gramática, que esas son cosas muy importantes que debemos de corregir y todo escritor debe dominar. Pero también en ideas que a lo mejor tienen vaga relación con el punto que quiero decir, pero en realidad no están conectando bien con el artículo que quiero transmitir o están de más. Jairo, cuando estábamos empezando a trabajar, siempre me decía, si esta frase la puedes quitar y el artículo sigue siendo el mismo, quítala. Y eso es algo muy cierto. Es importante leer siempre lo que estamos escribiendo al final y preguntarnos, ¿esto está aportando realmente al desarrollo de la idea de este artículo? Y puede ser una oración que te encantó, una ilustración fantástica, un ejemplo que te encanta compartir, pero si no está aportando a las ideas del artículo, lo mejor que puedes hacer es eliminarlo. Y quizá después lo puedes usar en otro artículo, no pasa nada. Pero es bien importante ser realistas y no tener tanto apego por nuestras propias palabras. Entonces, esas son las 4 etapas del proceso de escritura. Y para finalizar esta sección, podemos compartir algunos de los errores más comunes que cometemos al hacer este proceso. Y bueno, quizá lo más común es saltarnos una de las etapas. Cada quien tiene tendencias diferentes. Yo, por ejemplo, tiendo a querer sentarme y producir un artículo súper limpio de una sola vez, en lugar de permitirme cometer errores y fluir con las palabras. Quiero sentarme y que la primera oración que escriba sea una oración perfecta, y si no me encanta, me regreso y así. Y eso es un error. Otro de los errores que cometemos es no limitar al loco. Hay muchas personas que les encanta investigar, que les encanta encontrar información, que les encanta escribir a mano y hacer su lluvia de ideas y todo eso, pero nunca se sientan a concretar lo que empezaron a hacer. Entonces, puede ser para los dos lados. Podemos dejar al loco completamente a un lado y no hacer este ejercicio de sentarnos a buscar la información y a escribir con libertad, o puede ser que nos pasemos ahí toda la vida. Entonces lo mejor que podemos hacer es ponerle límites, decir, ok, voy a invertir tantas horas en investigación o voy a reunir tantas referencias respecto a este tema, y ya, una vez que cumpla con eso, voy a dar el siguiente paso y a escribir. Y eso nos va a ayudar mucho a no quedarnos en esta etapa y no avanzar al proceso de realmente sentarnos y escribir, ¿verdad? Otro de los errores es saltarnos el arquitecto. Como les comentaba, es simplemente querer sacar un artículo con principio, medio y final súper estructurado y con todo el sentido del mundo, sin realmente sentarnos a definir la estructura que va a tener nuestro artículo. Entonces, siempre que quieras compartir algo, asegúrate de tomarte un tiempo para definir cómo lo vas a decir de la mejor manera a través de una estructura, un bosquejo. Otro error que cometemos, ya lo mencionamos antes, es juzgar al carpintero. Estamos sentados y queremos que todo salga perfecto. No, deja que tus palabras fluyan, sí, llena la estructura que ya hiciste, pero no tengas mucha preocupación por si estás diciendo lo que debes decir de la manera que debes decirlo. Que fluyan con libertad las palabras, y en la parte del juez vas a poder ser un poquito más crítico con las ideas que tienes y con la manera en que expresaste esas ideas. Porque realmente, especialmente para las personas que tenemos tendencias perfeccionistas, lo más difícil es poner las palabras en el papel, y todo estorbo que pongamos a eso nos va a impedir pues escribir a final de cuentas. Y finalmente, otro error que cometemos es no poner distancia entre el carpintero y el juez. Queremos terminar de escribir el artículo y ok, voy a editar. Pero muchas veces necesitamos apartarnos un poco de ese artículo. Y nos vamos a dar cuenta de que esto va a ayudar mucho cuando nos sentimos atorados con las ideas y que no tenemos remedio para lo que vemos enfrente. Simplemente tomar un poquito de distancia, guardar el artículo unos 2-3 días, quizá un poco más, y volver con ojos frescos para poder realmente ser críticos a la hora de determinar qué es lo que sí debe ir en el artículo y qué es lo que no debe ir en el artículo.
Y bueno, esas son las 4 etapas del proceso de escritura. Les recuerdo una vez más que si tienen preguntas respecto a esto, por favor nos las dejen en los comentarios y vamos a tener ahorita un tiempo para responderlas. Me gustaría ver aquí en mi pantalla unos ejemplos sobre este proceso. Ok, tenía unos ejemplos aquí, pero se me borraron. Voy a entrar a la página de Coalición por el Evangelio. Bueno, ahorita vamos a regresar a los ejemplos. No sé si tengan alguna duda respecto a este tema del proceso, las etapas del proceso de la escritura. El loco, el arquitecto, el carpintero y el juez. Si no hay preguntas, vamos a seguir adelante con Jairo. Jairo nos va a hablar un poco acerca del el papel del escritor en la vida de la iglesia. ¿Por qué necesitamos escritores cristianos para empezar? Y vamos a también tener un tiempo después de preguntas y respuestas respecto a ese tema. Vamos con Jairo. 1, 2, ¿me escuchan? Déjame poner aquí mi revisión. Creo que sí me escuchan. Ana, gracias por lo que estuviste diciendo desde el principio. Ha sido muy útil. Debo decir que para mí, que antes editaba a Ana todos los días, ha sido un placer verla crecer. Hoy en día ella es mucho mejor escritora que yo. Y eso a mí me llena de gozo porque, porque es fácil editar buena gente. Lo difícil es editar a aquel que no le gusta escribir y a aquel que no le gusta que lo editen. Pues eso nos trae de inmediato al tema que nos toca ahora, que es la escritura para y por cristianos. Lo que Ana dijo anteriormente sirve igualito para un inconverso, sirve igualito para quien sea, pero lo que vamos a hablar ahora es específico para los cristianos y el servicio a la iglesia. Y en ese sentido te voy a pedir así en 10 segundos que oremos y digamos, Señor, ven con nosotros y ayúdanos, Señor, a pensar y a hablar verdad en la medida que queremos servirte como escritores, Señor, como ovejas tuyas que quieren servir a tu pueblo. En tu nombre, Jesús. Amén. Entonces voy a preguntar, o mejor dicho, a responder a 3 preguntas básicas. La primera es, ¿por qué necesitamos escritores cristianos? Y yo sé que tú no tienes esa duda que la gente dice, ¿para qué leer otros libros si solo tengo la Biblia? Pero por si tienes algún amigo que te ha dicho eso, tú le citas 2 de Timoteo 4:13, donde Pablo dice, cuando vengas, trae la capa, porque viene el invierno, voy a tener frío. Y dice, y trae los libros, estos pergaminos. Cuando Pablo pide libros y pergaminos, está hablando los rollos del Antiguo Testamento que él tuviera, quizás algunos del Nuevo Testamento también, y los libros, otros libros cristianos, otros libros de la fe que le podían servir. O sea que la Biblia nos habla del valor de los buenos libros. La Biblia misma nos habla de buenos libros, no solo la Biblia, sino que hay otros buenos libros por ahí. Segundo, debemos tomar en cuenta que los cristianos tenemos un testimonio que contar. Es decir, tú y yo sabemos que lo que Cristo hizo en nuestra vida es algo que queremos que otros sepan, es algo que queremos compartir. Y la escritura es una forma ideal para yo poder compartir. La escritura, o sea, yo escribir para yo poder compartir el testimonio que Dios me ha dado. Y en tercer lugar, esto es algo más de la iglesia, no solo los cristianos individuales. Los cristianos perdimos la televisión. Supimos hacer muy buen trabajo con la imprenta y con los códices y los pergaminos, excelente trabajo. Hicimos buen trabajo con la radio también, pero en la televisión hemos hecho un terrible trabajo. No hemos sabido penetrar el medio audiovisual de la televisión a través de la cámara, del video. Sin embargo, todavía podemos hacer un buen trabajo con el Internet. No debemos perder el Internet. Y la realidad hoy en día es que hay un universo de personas que consumen, que reciben todo el tiempo a través de artículos y también de videos que debes escribir anteriormente.
Entonces, como iglesia, no deberíamos perder ese lugar con tal de poder cumplir la gran comisión. Entonces, necesitamos buenos escritores porque la Biblia habla de buenos libros, porque es una buena forma de tener un testimonio que contar y porque no debemos perder este medio que Dios nos ha dado, principalmente del Internet. La segunda pregunta que quiero responder es: ¿cuáles son los errores más comunes que comete un escritor cuando empieza a escribir? Un escritor cristiano. Te voy a decir 4 bien simples. El primero es dejar de lado lo que la Biblia dice textualmente. Es decir, cuando vas a escribir algo, la pregunta que debes hacerte es: ¿la Biblia dice eso? ¿Hay algún versículo que genuinamente dice eso que yo estoy pensando? Que revisando el contexto del versículo, revisando el contexto del texto, me doy cuenta que sí, que eso que dice la Biblia es eso que yo quiero decir. Entonces, el primer error es no revisar si la Biblia apoya eso que quiero decir. Un segundo error muy común es la sobrecitación, es citar demasiado. Pasa mucho con los escritores nuevos, y es que cada párrafo tiene, cada línea tiene un versículo bíblico, otro versículo bíblico, otro versículo bíblico, otro versículo bíblico, y luego el próximo párrafo tiene una cita de Agustín, y el otro párrafo tiene una cita de Spurgeon, y el otro una cita de Piper. Y eso le dice el lector que mejor leo a Spurgeon o a Agustín o a Piper o a Pablo que leerte a ti mismo. Entonces, en vez de citar en cada línea, aunque ya te dije hay que citar la escritura, pero en vez de citar en cada línea, mejor léete el texto, léete el libro que quieres citar. Y entonces, eso que recibiste lo puedes poner en tus palabras sin tener que citar en cada momento. Un tercer error que cometen comúnmente el escritor cristiano es olvidar el evangelio. Suena como cliché, pero nosotros le pedimos a todos los autores en Coalición por el Evangelio, y en todas las coaliciones, son 13 coaliciones en Pastor Coalition, le pedimos a los autores que antes de entregar el artículo, piensen, ¿cómo afectó el Evangelio este tema que voy a tratar? Ya sea la desesperanza, ya sea la tristeza, ya sea el gozo, ya sea las finanzas, ya sea un hijo rebelde. ¿Cómo la venida, vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo afecta a eso que quiero decir? Porque si no, no es un escrito cristiano, es un escrito religioso, pero si es un escrito que los judíos disfrutan, pues no es un escrito cristiano. Por tanto, recordemos el Evangelio cuando vamos a escribir. Y en cuarto lugar, un error común que debemos evitar es la falta de amabilidad. Hay cosas que queremos decir que tal vez son verdad, tal vez vienen en la Biblia, tal vez hemos hecho el trabajo de entenderlo sin tener que estar citando a otro, pero lo decimos en un tono que no va con Filipenses 4:8, que no va con la realidad de que nuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. Entonces, si vamos a representar, por ejemplo, lo que otra persona dijo de lo que estamos en desacuerdo, represéntalo de la mejor manera posible. Si vas a corregir alguna práctica incorrecta, hazlo de la mejor manera posible. Es decir, aún Cristo en sus palabras duras, que son varias, y lo encontramos por lo menos en 4 ocasiones en los evangelios, aún Cristo en sus palabras duras mostraba esperanza, ya sea en ese mismo momento o antes o después de él. Y tú y yo no somos Cristo. Es muy difícil que nuestra ira sea conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, a la hora de escribir como cristianos, tengamos cuidado de que nuestras palabras transmiten amabilidad, transmitan el evangelio, transmitan ideas propias, no solo citas, y transmitan la voluntad de la palabra de Dios. En último lugar, quiero responder a ¿qué busca un editor en un escritor para la iglesia? Y quiero decirte 3 cosas aquí. Esto es como una introducción. Yo pensando, Ana, y quizás deberíamos hacer esto más frecuentemente porque todo esto es como de introducción. Pero ¿qué busca un editor en un escritor para la iglesia? Primero, buscamos a alguien que escriba mucho. Y ese es el problema principal. Hay mucha gente que quiere decir algo, y mucha gente que quiere publicar en alguna página, ya sea Coalición por el Evangelio o muchas otras páginas hermanas. Hay varias páginas, gracias a Dios, que hoy escriben contenido. O hay buenas casas editoriales que están haciendo buen trabajo también. Hay mucha gente que quiere ser publicada, no que quiere escribir. Y la labor de la escritura, han dicho muchos otros, es sentarme delante del teclado y sangrar. Es durar horas escribiendo, y como Ana decía, luego editando, buscando lo que hice. Entonces, en primer lugar, necesitamos escritores que escriban mucho. Y como ya decían en los comentarios y decía Ana, no todo lo que uno escribe es para publicarse. Por tanto, es escribir sin saber si va a ser publicado o no. Segundo, necesitamos personas que se editen a sí mismas. Y ya de esto habló Ana, no voy a abundar mucho. Debo decirte que hay algunos pastores y escritores, por ejemplo, miembros de nuestro consejo pastoral en Coalición, que no tienen mucho tiempo para escribir. Y yo te doy un ejemplo. Hay pastores como el pastor Miguel.
Pastor Miguel Núñez, que yo le digo, Miguel, por favor, háblame de este tema. Me dice, Jairo, estoy corto de tiempo. Yo le digo, mándame un voice note por WhatsApp y nosotros te lo transcribimos y luego te lo enviamos para que lo edites y le ayudamos con eso. Pero quiera Dios que haya muchos pastores así ocupados, pero hay muchos de nosotros que no estamos tan ocupados. Por tanto, haz la labor de editarte. Luego que escribiste y escribiste mucho, revisa que el contenido que envías es un contenido que tú estás conforme con él. Tú puedes decir, eso que estoy entregando está listo. Déjame decirte que el mismo Pastor Miguel, luego que a veces nos manda voice note y lo transcribimos, se lo mandamos y él pasa horas editando el contenido que él mismo dictó, a pesar de que tiene 30 años haciendo ministerio. Y en tercer lugar, algo que buscamos constantemente los editores es alguien que se deje editar. Eso no es fácil. Mira, eso duele. Cuando tú te sentaste a escribir por 1 hora y viene una persona, o 2 horas o 10 horas, y lo editaste por 5 horas más, y viene una persona y te corta un párrafo, y tú dices, ¿pero por qué? Y yo tanto que me enfoqué aquí, ¿por qué me cortan? Mi amado, déjate editar. A veces el editor se equivoca, y yo me he equivocado también, pero aún antes de entrar a este webinar, yo duré casi 2 horas dando el contenido de un escrito, aunque yo casi no edito en el día a día. Pensaba que era un autor que valía la pena esforzarnos. Y se lo envió al autor y el autor me escribió para atrás. Y yo dije, sí, o sea, sí, qué bueno. Los editores en coalición, cada uno tiene la agenda de encontrar no menos de 3 autores en quienes se puedan invertir. Es decir, que cuando le editen el artículo, no solamente le manden la edición, sino que le envíen los comentarios, ¿por qué esto aquí, por qué esto allá? Así que, ¿qué estamos buscando? Personas que escriban mucho, personas que se editen a sí mismos y personas que se dejen editar por otros. Yo creo que eso hace un buen paso al tema del carácter, pero no sé si hay un par de preguntas que quisiéramos responder ahora. Aquí reviso. Alguien preguntaba si hay temas específicos de lo que debemos escribir. Y a eso yo respondo sí. Pero creo que vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Definitivamente hablaremos de eso en las preguntas. Debes encontrar en qué tema tú eres bueno. Eso se hace escribiendo mucho y pasándoselo a amigos que te ayuden a editar. Pero tú debes encontrar de qué tú puedes hablar, que tú sabes hablar. Por ejemplo, si tú tienes 2 años de casado, 3 años de casado, tú no buscas nada hablando de matrimonio. Tienes muy poco tiempo de casado. Aunque hayas leído hermosos libros muy buenos sobre el tema, tienes muy poco tiempo de casado. Si quieres hablar acerca del evangelio, todo cristiano puede hablar acerca del evangelio, pero tal vez tú venías de un trasfondo legalista. Pues quizás para ti el tema ideal es hablar del legalismo y el evangelio, de las diferentes aristas que pueden hacer. Entonces, Dios preparó buenas obras para que camines de antemano en ellas. Encuentra dónde tú has estado caminando y cómo el evangelio, cómo la palabra influye en eso, o mejor dicho, transforma eso, y tal vez puedes hablar de eso. Y una última pregunta que aquí respondo. Preguntan si hay alguna forma de estructura o hay diferentes estructuras. Depende el tema. Por ejemplo, en Coalición nosotros usualmente publicamos artículos de 1000 palabras. Eso implica que tú vas a tener máximo 150 palabras de introducción, que es mucho, unas 500 a 600 palabras del cuerpo del mensaje y luego unas 100, 200 palabras de cierre. Entonces, tomando eso en cuenta, tú puedes decidir si vas a hacerlo a través de puntos, si vas a hacerlo a través de numerales, 7 cosas que debes saber sobre algo, o si vas a hacerlo a través de un ensayo, o puede ser que sea algo más personal. Así que depende cómo va a ser. ¿Cuál es el mensaje que quieres y cuál es la mejor estructura para eso? Yo te recomiendo que si estás empezando a escribir, tú trates de hacer listas cortas y que luego tú le quites las listas. Por ejemplo, 3 cosas que aprecio de mi madre. Y entonces tú presentes 1, el amor que tuvo por Cristo. 2, el empujo que tuvo para llevarme a la iglesia. Y 3, la manera en que murió en el Señor. Y tú lo tienes así enlistado. Hiciste tu estructura general. Ahora siéntate a escribir. Y ya puedes quitar los títulos. Y en la medida que los párrafos se van desarrollando, tú vas a poder comunicar de una mejor manera que la estructura que ya pensaste. Ok, Ana, regreso donde ti y recuerden que tendremos un tiempo ahorita de preguntas y respuestas con ambos. Así que gracias por estar aquí. Gracias, Jairo. Bueno, una de las preguntas que también nos estaban llegando es si podíamos dar un poquito más de consejos para la parte del arquitecto. Y voy a usar uno de los ejemplos que tenía aquí, que no se veían, pero ya se pueden ver en mi pantalla, sobre uno de mis artículos. Y básicamente aquí arriba, en rojo, puse la tesis del artículo. Básicamente yo quería compartir que la traducción del ADN es una analogía de la encarnación. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta
para revisar si tengo una buena estructura es tomar cada párrafo y ver qué estoy diciendo en cada párrafo y cómo se conectan cada una de las ideas del párrafo. Entonces aquí lo hice de manera muy burda, pero espero que les sirva verlo así. Entonces en el primer recuadro tengo una ilustración que muestra la idea central del artículo y básicamente estoy diciendo a través de esta ilustración que nos cuesta trabajo ver. Y estoy usando una ilustración también científica sobre la luz, que no podemos ver toda la luz, pero hay más luz. Después conecto esta idea con los siguientes párrafos, que es básicamente decir que Dios usa la creación para ayudarnos a ver cosas que no podemos ver. Y ahí paso un ratito hablando sobre eso. Y esto me ayuda para transicionar a, ok, ¿qué cosa específica no puedo ver que Dios usa la creación para ayudarme a ver? Y en este caso estoy hablando de la encarnación. Entonces paso un poquito de tiempo hablando de que la encarnación es un misterio. No me meto en demasiados detalles, pero de manera general hablo de qué sucedió con la encarnación, uso una cita bíblica y hablo de que es un misterio, pero sabemos los cristianos que es verdad. Y después paso ya a la parte de la ciencia del ADN. Paso ya a la parte de la ciencia del ADN en la que estoy explicando ya de manera más técnica qué es lo que está pasando a la hora de transcribir y traducir el ADN a proteínas. Y finalmente conecto con la conclusión, que básicamente es la creación no está callada y es una conclusión de adoración. O sea, ¿cómo quiero cerrar esto? ¿Cómo voy a conectar con el Evangelio? Bueno, estoy hablando de que la creación no está callada, sino que incluso los detalles como esto del ADN nos revelan quién es este Dios que ha hecho todo por nosotros en Jesucristo, que se hizo hombre, ¿verdad? Entonces, yo cuando estoy haciendo una estructura, yo trato de hacer esto, agarrar cada uno de mis párrafos y en una sola oración, o grupos de párrafos si son párrafos cortos, y en una sola oración decir qué estoy diciendo en este párrafo y cómo lo que estoy diciendo en este párrafo conecta con el párrafo anterior. Entonces hago una especie de diagrama de flujo de todas las ideas que estoy entretejiendo en el artículo para asegurarme de que una le sigue a la otra y que no hay espacios en los que me falta explicar algo o quizá algo me sobra. Entonces esa es una manera de hacer el arquitecto que a mí me sirve mucho. Si estoy muy atorada, no sé cómo comenzar ni cómo seguirle, trato de hacer un diagrama de flujo y cada punto del diagrama es un párrafo o dos y trato de conectar todas las ideas. Pero bueno, lamentamos que no podemos contestar todas las preguntas, pero esperemos que esto les ayude. Otra pregunta que me hicieron es, ¿cuál es un consejo para ser más prolífico a la hora de escribir? Y bueno, para ser prolífico hay que escribir constantemente, todos los días. Si tú te quieres tomar en serio esto de la escritura, necesitas tratarlo como un trabajo. Quizá tus responsabilidades de familia y de la vida te hacen que no puedas tener tanto tiempo como quisieras para escribir, pero con el poco tiempo que tienes, ok, ¿cómo voy a darle seriedad a esto que quiero hacer? Y ponerte estructuras, horas fijas para dedicarle a la lectura y a la escritura. Y otra de las preguntas que quería contestar, me preguntaban cómo le hago para encontrar editores. Y bueno, si tú vas a publicar en alguna publicación como por ejemplo Coalición por el Evangelio, se te van a proporcionar esos editores, así que no tengas miedo de que te vamos a dejar solo. Por supuesto que no, estamos ahí para apoyarte y fortalecer tus artículos. Obviamente si vas a publicar un libro o en otra revista o lo que sea, vas a tener editores ahí también, pero muchos de nosotros, incluyéndome, empezamos escribiendo para nuestros blogs personales y eso no significa que no podemos tener un editor. Ahora, probablemente eso significa que no vamos a tener un editor profesional, pero sí podemos identificar a personas en nuestras vidas que sabemos que van a ser honestos con nosotros y nos van a dar retroalimentación sobre lo que escribamos. No vayamos con las personas que ya sabemos que nos van a decir, eso que escribiste es maravilloso, y no van a ofrecernos retroalimentación y cómo puedo mejorar esto, sino personas que sean honestas contigo, que sean personas leídas, que sean personas que saben quizá de los temas que estás escribiendo y que puedan confrontarte con la realidad de, mira, esto no lo entendí. Y quizá no van a poder ofrecerte ayuda tan concreta como un editor profesional, pero eso no significa que no puedan ayudarte a refinar tu artículo, porque yo siempre digo, si una persona está leyendo algo que yo escribí y me está diciendo, esto no entendí, y según yo estaba súper claro, tengo que poner atención. No necesariamente cambiarlo si es una persona que no es profesional, pero poner atención y decir, ok, ¿lo puedo decir de mejor manera, de manera un poquito más clara?
y trato de cambiarlo. Porque si una persona no entendió, eso significa que va a haber 10, 20 más que cuando lo lean no lo van a entender. Ahora, si es una persona que sabe, que yo sé que sabe, que me está diciendo, ¿sabes qué? Esto creo que no lo entiendo bien, ¿lo podrías decir mejor? Ahí sí o sí lo cambio o lo elimino o hago algo al respecto. Porque necesito estar bien dispuesta a escuchar eso. Como decía Jairo, tenemos que estar dispuestos a ser editados y amar la corrección. Y eso nos lleva al siguiente tema, que es el carácter del escritor. El carácter del escritor es súper importante porque de ahí va a fluir todo lo que vamos a ofrecer a los demás. Necesitamos tener un corazón correcto para la hora de que estamos haciendo esto, y esa es una de las cosas que muchos no tomamos en cuenta cuando queremos desempeñarnos en esta área del servicio a la iglesia. Pensamos, sí, ¿cómo le hago? Y buscamos consejos de escritura y todo eso, y está muy bien documentarnos, pero ¿qué estamos haciendo para trabajar en nuestro carácter? Y nos gustaría tomar un tiempo para hablar de este carácter que debemos estar trabajando. Y la primera característica del carácter de un escritor, de un buen escritor, es su humildad y su corazón enseñable. Esto ya lo hemos venido mencionando a lo largo del seminario, pero es bien importante que lo tengamos en mente y que lo hagamos algo, nuestra oración constante. Y lo es, en mi caso, y espero hasta que muera, una oración constante: Señor, yo no sé, dame sabiduría, Señor, hay tanto que necesito aprender, ayúdame, abre mis ojos para poder ver lo que estoy haciendo de otra manera, de una manera humilde, amorosa, con un corazón de realmente servicio a la iglesia. No importa los estudios que tengan, no importa la experiencia que tengas, siempre tus escritos deben de venir de un corazón humilde, de un corazón dispuesto a ser enseñado, como hemos venido diciendo, dispuesto a ser corregido. Y yo te recomiendo que si te interesa el tema de la escritura y quieres ponerlo en oración al Señor, empieces estudiando el libro de Proverbios, porque ahí encontrarás muchos recordatorios de la importancia de la corrección. Y en el área de la escritura es crucial. Ser corregido va a venir una y otra vez, y si no tienes el corazón humilde para poder recibir esa corrección, te vas a decepcionar. Y yo creo que muchos de nosotros por eso no hemos avanzado, porque quizá estuvimos dispuestos, ok, voy a publicar este artículo, y recibimos una respuesta que quizá no era muy favorable, o incluso fuimos ignorados, y eso nos golpea en el orgullo, en el corazón. Entonces necesitamos que, si queremos permanecer en esto a largo plazo, desarrollar ese corazón humilde para poder, cuando venga la corrección, y va a venir, poder abrazarla y tomar lo que Dios quiere que cambiemos e ir mejorando. Esa es la primera, humildad y un corazón enseñable. Y la segunda, podría parecer un poco contraria, pero no lo es, es tener convicción y un corazón de maestro. Algo que pasa mucho, especialmente cuando estamos empezando en esto de escribir, es que estamos muy inseguros. Y está bien ser humildes, y está bien estar dispuestos a escuchar lo que otros tienen que decir respecto al tema que estamos escribiendo, pero necesitamos llegar a la mesa con convicción de lo que estoy diciendo. Si yo no estoy muy seguro de lo que voy a compartir, quizá no es tiempo de que comparta absolutamente nada. Y eso está bien. Eso está bien, todos tenemos áreas en las que necesitamos crecer, en las que estamos resolviendo dudas, no tenemos todas las respuestas respecto a todas las cosas, y nadie espera que las tengamos. Pero si vamos a dedicarnos a enseñar a otras personas a través de nuestras palabras escritas acerca de un tema, necesitamos estar convencidos acerca de lo que estamos diciendo. Y eso se nota mucho a la hora de escribir, el tono en el que escribimos. Usamos palabras como creo, quizá, puede ser, tal vez. Y hay espacio para esas palabras cuando estamos compartiendo alguna opinión, alguna perspectiva personal, pero en general, si necesitas decir creo antes de algo, quizá no estás tan convencido de eso que vas a decir, y quizá no necesitas decirlo, por lo menos no todavía. Entonces necesitas tener esa convicción de lo que estás diciendo es verdad, y estar dispuesto a enseñarlo, y si alguien va a refutarte, tú estás convencido de lo que compartiste, y poder responder a esa refutación, obviamente de manera amable, amorosa, aclarar las ideas, quizá ser corregido si estás equivocado, o defender tu punto si no es así. Entonces, humildad, pero también convicción en lo que estamos haciendo. Otra característica del escritor es el pensamiento crítico, y es que escribir bien es pensar bien. Escribir es desenmarañar las ideas que tenemos en la cabeza y empezar a darles forma. Y a veces pensamos que estamos bien iluminados respecto a un tema, que tenemos las respuestas, pero nos queremos sentar
y ponerlas en palabras y nos vamos dando cuenta de que, oye, quizá no lo he pensado lo suficientemente bien, quizá no he considerado algunas refutaciones o algunos argumentos que son débiles, que ya viéndolos en el papel me doy cuenta de que me hace falta todavía documentarme. Y un escritor tiene que estar bien afinado su sentido de la lógica para descubrir, ok, está teniendo sentido esto que estoy escribiendo, y pensar críticamente de mis propias ideas y obviamente de las ideas de alguien más. Y voy a usar recursos para documentarme en lo que voy a escribir, pues saber analizar esos recursos y saber cuáles son argumentos sólidos y cuáles no. Y una vez que yo haya escrito algo, ser también crítica con mis propias ideas y poder determinar, ok, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿O es pura paja realmente? Finalmente, otra característica del escritor es la perseverancia. Y esto es bien importante. Yo creo que en cualquier área en la que te quieras desempeñar, pero especialmente en la escritura, esto es a largo plazo. No vas a sentarte de la noche a la mañana a escribir el mejor artículo que va a revolucionar la iglesia, ni nada por el estilo. Es simplemente estar dispuesto desde donde estás, con lo que tienes, amar y servir a otros con tus palabras y perseverar en ellos, y es algo a lo que Dios te ha llamado a servir. Entonces, no rendirte si vienen críticas o si vienen tanto constructivas como pues negativas, ¿verdad? Y seguir adelante, porque van a venir tanto la corrección, van a venir el rechazo quizá, y no necesariamente mala onda ni nada por el estilo, sino simplemente quizá no es tiempo todavía de esto, quizá te falta crecer en esto otro. Y eso no significa que somos malas personas o que nunca vamos a poder desempeñarnos en esto que queremos desempeñarnos, sino que simplemente nos falta crecer y seguir adelante y caminar. Y la única manera de aprender a escribir es escribiendo y escribiendo mucho, y cuesta trabajo, es difícil. Y yo les puedo decir que yo tengo años dedicándome a esto de manera profesional y todavía me siento y a veces lloro de la frustración y me cuesta trabajo, pero no se trata de dejar de sentir eso, sino de, a pesar de sentir eso, seguir adelante. Y bueno, esas son las 4 de muchas características que debe tener el corazón del escritor, pero que consideramos especialmente relevantes para que ustedes se lleven y mediten y estén en oración considerando si están creciendo en esas áreas de su carácter, y si no lo han estado haciendo, que se dispongan, así como van a poner su horario de me voy a poner a leer tanto tiempo, a escribir tanto tiempo, también en la palabra, en oración, y rodeándose de personas que puedan confrontarlos en estas áreas de su carácter, crecer también. Ok, vamos a ver si hay algunas preguntas para nosotros. Ana, yo quiero, en presencia de todos los que me oyen, pedirte perdón si yo te he hecho llorar editándote. No sé si ha pasado recientemente, pero perdóname. No, Trato que no sea recientemente así. No. Wow, muchas preguntas. Déjame ver si inicio con algo que algunas personas preguntaron, creo que es válido. ¿Dónde tú consigues más material? Otra vez, repito, yo sé que esto es como introductorio, falta muchísimo que decir, pero yo te voy a decir algo que es mala noticia, pero buena noticia. Si tú quieres escribir mejor para la iglesia, una de las mejores cosas que puedes hacer ya es aprender inglés. Porque mucho del contenido teológico, mucho del pensamiento teológico se está haciendo en inglés. Entonces es muy, muy, muy útil que tú puedas aprender el idioma y trabajar, o puedas empezar a escribir con lo que ya ocurrió. Además de que hay mucho de lo que se escribe sobre escribir que es mejor en inglés. Te voy a dar un ejemplo. Este es el libro clásico de escritura, The Elements of Style de Strong Key White. Es un libro fenomenal, es excelente, es cortito, es pequeñito. No hay versión igual en español, y la traducción no es lo mismo. Si lees inglés, este libro es fenomenal, The Elements of Style. Y este libro también, On Writing Well, de William Shinsner. Son dos, este es más como moderno, el de White es el clásico, que a todo escritor, si conoce de escritura, le han puesto a escribir ya. En español, yo te voy a dar uno que todo el mundo puede conseguir, y va a ser una locura, pero mira, los crucigramas. Los crucigramas y el jugar Scrabble son increíblemente útiles para aquellos que quieren empezar a escribir, porque te llevan a encontrar palabras más precisas en la medida que estás hablando y a crecer en tu vocabulario.
Igual jugar Scrabble en español, muy, muy útil para que tu mente vaya pensando en palabras específicas, es lo que es muy necesario. Pero también este libro corto, lo encuentras en Amazon, se llama Trucos para escribir mejor. Es sorprendente, bien cortito, bien simple, e igual tiene mucho contenido que es válido y es útil a la hora de saber cómo escribir mejor. Ahora, te agrego algo más. Lee. No solamente los libros cristianos, no solamente los libros de escritura, lee los clásicos, mejor si hay clásicos en tu idioma, clásicos de tu país, porque por una razón llegaron a ser clásicos. En la medida que tú los lees, te vas dando cuenta de una mejor manera de explicar y de conversar las cosas. Entonces, esa es una pregunta que vi de varias maneras que creía que vale la pena responder. Otra que quiero responder, ya no, ya te doy chance, pero otra que quiero responder es si hay pautas para escribir con nosotros en Coalición por el Evangelio. Y te voy a decir que nosotros tenemos una pauta principal, que es la que mantenemos. Un escritor de coalición es recomendado por otro escritor de coalición. O como decimos, un colaborador regular recomienda a un nuevo colaborador. Y la razón por la que hacemos eso es que estamos tratando de salvaguardar la integridad del ministerio, de que las personas que escriban tengan un testimonio y una iglesia detrás que apoye eso que están diciendo. Y en ese sentido hemos puesto ese límite. Si tú quieres escribir para Coalición, tienes que ver entre los 250 escritores que están publicados, si tú conoces a alguno de ellos de manera personal, que puedas recomendarte. Y ese escritor entonces envía un email a su editor, le dice, mira, yo conozco veo aquí a Caro García o a Diana Cerón, ella es fenomenal, es miembro de tal iglesia, una muy buena joven, ella puede escribir con ustedes. Y ahí el editor empieza a trabajar con esa es la primera pauta que tenemos en Coalición. Todo lo demás sigue de ahí. Entonces, ese sería el primer paso si quieres publicar específicamente con nosotros. Y una tercera pregunta, ya Ana, te doy chance para que responda un par más, pero una tercera pregunta que querías responder es que alguien decía, yo siento que ya son muchos los escritores cristianos y que ya son muy buenos, y eso me desalienta escribir. Amado hermano, no creas esa mentira del maligno, eso no es verdad. Estamos muy necesitados de escritores bíblicos, de escritores cristianos, escritores que aman el evangelio y están dispuestos a compartirlo por escrito, increíblemente necesitados. Y te hablo ahora como parte de un ministerio que trabaja en español y en otros idiomas. Necesitamos escritores. Te hablo también como alguien que trabaja mucho con casas editoriales. Tengo varios hermanos de diferentes casas editoriales que están viendo el webinar. Necesitamos escritores. No hay mucho dinero aquí, es muy difícil ganar algo tú sabes, una buena posición económica a través de escribir para la iglesia, pero es una manera genial de servir a la iglesia. Así que si tienes tiempo libre, empieza a escribir. Esa idea que tienes en la mente, empieza a escribir. Y luego que ya tú tengas 6, 7, 8, 9 artículos escritos por ti, empiezas a publicarlo en tu blog y tú vas a ver cómo el Señor bendice. Ana habló un poquito de eso. La manera que Ana empezó a trabajar en Coalición fue porque ella empezó a publicar en su blog y los editores empezamos a ver, pero esta joven escribe regularmente y mira, y escribe bien. Y hoy, gracias a Dios, Ana tiene su sustento es escribir y tiene su próximo libro que sale ahora en octubre. Yo mismo, cuando empecé a editar y escribir, yo empecé editando a los sermones de un pastor. Y luego de ahí, o sea, mira donde el Señor ha ido permitiendo que un ministerio como Coalición por el Evangelio esté publicando 15 artículos a la semana. Y tiene 4 o 5 editores, 3 de ellos a tiempo completo. Entonces, necesitamos más escritores, no te creas que estamos bien. Ana, te paso a ti para que respondas un par más. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo puedo empezar a escribir contenido de valor para mi iglesia? ¿Por dónde empezar? Y eso tiene mucho que ver con lo que Jairo acaba de decir. Yo recuerdo que cuando recién empecé con este asunto de escribir, cuando tenía como 15 años, lo hice en un boletín de jóvenes. En ese tiempo se usaban los boletines de jóvenes, no sé si todavía se utilizan, para mi iglesia. Y escribir pequeñas reflexiones respecto a lo que estaba aprendiendo en la palabra. Y poco a poco fui publicando cosas en mi escuela, en el periódico de la escuela y cosas así. Entonces, la mejor manera de empezar es empezando. O sea, no hay fórmula, no hay paso 1, abre este blog y así. Todos tenemos diferentes historias, los que ya nos dedicamos a esto de tiempo completo. Entonces, ve las oportunidades que hay a tu alrededor y empieza a tratar de suplirlas a través de tus palabras. Quizá si no tienen un blog en tu iglesia o un boletín o algo por el estilo, pregunta
podremos estar publicando algo de manera regular, me gustaría servir ahí, pero realmente empezar con ese corazón de servicio para atender la necesidad de donde estamos, porque a veces decimos, sí, quiero servir para la iglesia, pero decimos, quiero servir para la iglesia, que todos me lean y que todos conozcan quién soy. Pero no, podemos empezar con nuestra comunidad misional o grupo pequeño que tenemos en la iglesia. Podemos empezar con un boletín, como decía, del grupo de jóvenes, con un blog personal que lee quizá nuestra familia o algo así. Entonces, empezar estando atento a la necesidad que hay a nuestro alrededor y tratar de suplirla a través de nuestras palabras. Tenemos otra pregunta por acá. Y me preguntaban sobre el trabajo del editor. Me preguntan si el editor solo quita o también puede agregar. Y bueno, ya a nivel de como editora, te podemos decir que el trabajo del editor es hacer lo que se necesite hacer junto contigo. Nunca vamos a poner algo que tú no apruebes, por supuesto, para fortalecer tu artículo. Quizá haya que agregar algo, un párrafo para conectar mejor una idea con otra. Te vamos a decir, ¿sabes qué? Aquí está este artículo, aquí están los comentarios, ayúdanos agregando esto y quitando esto otro quizá por estas razones. Tú puedes decir, ¿sabes qué? No, por esto, o ¿sabes qué? Sí, me parece, pero es un trabajo en conjunto. Un buen editor siempre va a buscar trabajar contigo para poder crear lo mejor que se pueda crear a través de este artículo. Bueno, hay muchas preguntas. Escribir tiene que ir de la mano con el grado de educación académica. Obviamente, una de las cosas importantes es escribir desde donde estás y saber que tú, donde tú estás, tienes algo que aportar. Yo creo que hay valor en esperar a tener cierto tiempo de experiencia, como decía Jairo, para escribir de ciertos temas, pero tú desde donde tú estás puedes proveer una perspectiva diferente respecto a ciertos temas que tú tienes conocimiento o en los que te estás moviendo. Entonces, no necesitas definitivamente tener cierta experiencia académica o experiencia ministerial para escribir en general, quizás sí sobre ciertos temas, pero desde donde tú estás, pregúntate, ¿qué puedo dar yo? ¿Dónde estoy yo? Mi perspectiva. Y estar bien convencido de dónde estás tú y no querer sonar como alguien más, sino simplemente ofrecer lo que tú tienes para ofrecer de manera genuina. Y bueno, ya estamos terminando, hay muchas cosas que podemos comentar, desafortunadamente no tenemos tanto tiempo, pero me gustaría cerrar con algunas palabras importantes respecto a la motivación del escritor, y esa es una de las cosas más importantes de entender. No depender de la motivación, no escribir cuando tengas ganas de escribir. Si tú estás considerando esto como un llamado serio, como algo que quieres hacer, va a haber días, muchos días en los que no vas a tener ganas y va a ser cansado y va a ser pesado, y aprender a no depender de la motivación es una de las mejores cosas que puedes hacer para ser prolífico, como también nos preguntaban. ¿Qué puedo hacer para escribir más? Bueno, aprende a no depender de tu motivación, de cómo te sientas. Está bien sentirte como te sientas, hay días que son difíciles, cansados, hay días en que sí vas a tener que hacer una pausa, pero también entender que podemos reconocer el sentimiento de, ¿sabes qué? No tengo ganas, no me siento bien, pero sé que tengo la capacidad de escribir a pesar de que no me sienta bien y seguir adelante. Otro asunto importante es no esperar a que se te quite el miedo. No esperar a que se te quite el miedo, porque el miedo nunca se quita, y te lo digo como una persona que una vez más ya tiene tiempo aquí escribiendo y todo eso. Hay veces que yo digo, ¿cómo voy a poder escribir esto? Es un tema complejo, es un tema difícil, hay cosas que no entiendo completamente. No esperes a que se quite el miedo, sigue adelante y vas a poder mejorar. Jairo, ¿quieres contestar unas preguntas? Sí, ¿me escuchan? Creo que sí. Ok, solamente comentar un par de preguntas más, porque sé que ese es un canal que no siempre tendremos abiertos. Antes de cerrar, sí decirles que sí hemos grabado esto y lo vamos a subir en YouTube para que los que no pudieron verlo entero o quieran verlo después, puedan recibir todo el contenido. Eso es por un lado. Por otro, sabemos que hay muchas cosas que se quedan todavía como nivel de introducción, entonces vamos a ver cómo podemos elaborar, ya sea un documento o sea más conversaciones de este tipo para que ir compartiendo. Una tercera cosa que es decir es que quien era antes nuestro director editorial, que ahora funge como editor de Biblias en Lifeway, me pasó un excelente libro que no recordaba, que quería comentar. No lo tengo físico, pero se llama Nuevo Manual para Escribir Bien. La coordinadora es María del Pilar Montes de Oca. Nuevo Manual para Escribir Bien. Y es cierto que es fenomenal. Es mejor aún que el que comenté de Soto. Y bueno, entonces un par de preguntas más para luego cerrar en oración.
Alguien decía, ¿cómo puedo ir practicando mi escritura en específico si puedo ir escribiendo reseñas? Y yo te digo, sí. Lo que mencioné ahorita, la única excepción que hacemos en Coalición de que el colaborador sea recomendado por un colaborador son los escritores de reseña. Necesitamos muchos más escritores de reseñas. Y Ana es editora senior y es editora de reseñas en Coalición. Así que, Ana, no sé si te atreves a dejar tu email, podemos poner tu email aquí debajo. Pero si tú eres un buen lector, te gusta leer mucho, déjame darte un truco. Nosotros no le pagamos a los escritores de Coalición porque no hay forma. Pero los que hacen reseñas les regalamos el libro. Entonces ahí sales ganando de inmediato. Si te gusta leer y te gusta escribir, abrimos cada cierto tiempo plaza para reseñadores. Y Ana quizás se atreva a poner su correo allí debajo para que puedas enviar libros que ya hayas reseñado. Pero eso es una excelente forma de empezar a ser publicado y de empezar a crecer en tu nivel como escritor, reseñando los libros que otro haya preparado. Otra pregunta que también creo que es fenomenal es si utilizamos las mismas técnicas, aunque sea para la preparación de un video o un post en alguna red social. Yo creo que sí. No exactamente las mismas técnicas, no hay que durar tanto tiempo editando ni buscando, y hay un poquito más de la época del loco, la etapa del loco. Pero sí, si tú quieres decir algo bien en video, escríbelo primero. Y aunque luego tú no lo leas, tú no lo utilices para nada lo que escribiste, es la mejor manera de que tus ideas estén claras. Hay algo especial que ocurre en nosotros cuando escribimos lo que vamos a decir y lo editamos y lo revisamos, como que nuestro cerebro se organiza mejor. Así que si vas a empezar a bloguear, y si quieres bloguear, bloguea. Si vas a empezar a publicar más videos de algún estilo, escribe primero, por lo menos la estructura y el esqueleto de lo que vas a decir, para poder tener una mayor certeza de que lo que vas a decir está mejor organizado. Y yo creo que tenemos por lo menos 50 o 100 preguntas más que responder, así que lo que voy a hacer es que voy a cerrar en oración este tiempo y garantizarles que haremos otro webinar o tendremos más contenido sobre esto, que notamos que es de mucha importancia para la iglesia, aún más de lo que habíamos pensado. Así que gracias por estar con nosotros, permítanme orar para cerrar. Señor, te damos muchas gracias por amarnos hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias por no dejarnos solos, sino darnos tu Santo Espíritu que está con nosotros, guiándonos, llevándonos a toda verdad, dice tu palabra. Y gracias por darnos un libro, bendita palabra de Dios. Gracias por la Biblia, que oramos tú nos des mayor pasión por ella y mayor deseo de leerla y de conocerte a ti al conocerla a ella. Y Señor, al ser impactado por tu escritura, al ser impactado por tu espíritu, al ser apasionados por tu misión y tu causa, danos el valor y el deseo y la habilidad de poder escribir más para servir a tu iglesia. Como parte de tu iglesia queremos honrarte, queremos que más conozcan tu nombre, que más personas perdidas conozcan tu nombre. Así que danos el empuje, el ánimo, la humildad, como bien nos recordaba Ana ahora, danos la humildad, danos los medios también. Ayúdanos a servirte con que también es un ministerio que tú nos has dado. Bendito seas tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias mi gente, gracias por estar aquí con nosotros, ha sido un buen tiempo para nosotros.